Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa cada noche, así como también nuestras informaciones, nuestros invitados. Y hoy tenemos un invitado especial, un amigo nuestro que hacía tiempo que no estaba con nosotros, pero está en la noche de hoy, el doctor Orlando Sturla, donde vamos a tratar temas interesantes, sobre todo ahora que se habla tanto del sargazo, que se habla del polvo de Sahara, todos esos temas de enfermedades broncopulmonares que están dando y afectando a la ciudadanía, las vamos a tratar en la noche de hoy. El doctor Orlando Sturla es especialista, bronconeumonista y también neumólogo. Vamos a tratar ese tema interesante la noche de hoy. Pero nos va a acompañar el doctor Nelson Alcáncer y el licenciado Javier López, de los López. ¿De dónde son? Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Orlando, que es mi médico, neumólogo personal. Tú tienes problemas con la rodilla, tu ortopeda. Y amigo, así que bienvenido, Orlando. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches a Flavio. Buenas noches al país, que noche tras noche, de manera tan especial a esta hora de la noche, pues permite llevarle temas importantes. Hoy, como dice Flavio, tenemos un destacado neumólogo de este país, mi amigo personal, hermano de Carlos Sturla, Orlando. Buenas noches, siempre muy satisfecho de estar con ustedes. Sobre todo que, como yo digo muchas veces cuando vengo a este programa, nos íbamos a morir toditos. Así fue. Y todavía estamos por aquí dando algo de eso movimiento y carpeta. Bueno, se pasó el COVID, se pasaron tantas enfermedades. Imagínate. Que realmente hemos sido sobrevivientes, es una realidad. Doctor Orlando Sturla, qué placer estar aquí con nosotros en la noche de hoy. Hacía, como decía en la introducción, hacía tiempo que no estabas acá. Y sobre todo usted siempre trae temas importantes para darlo a conocer a nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa. Y uno de los puntos importantes también es que hay muchos virus en el ambiente. Eso está trayendo trastornos en la salud, como también la inactividad en las empresas, porque cuando una persona se enferma, deja de asistir y eso es improductivo, causa otros problemas. Y nos gustaría que nos dé su opinión profesional sobre lo que está pasando con el polvo de Sahara, qué tiempo dura, cuáles son los medicamentos y otros virus más que acompañan este tipo de virus que realmente están afectando a la sociedad. Bueno, ahora, gracias a Dios, tenemos un clima muy bonito, como digo yo, un post-primavera, donde tenemos, después de haber pasado por mucha lluvia, mucha polinización, ahora vienen las etapas de las flores de verano, como el framboyán, sí, hermoso, ¿verdad? Entre otros. Pero hay mucho cadillo. Si tú observas la ciudad entera, está llena de cadillo. Y cadillo son una de las árboles que son silvestres, que se dan solos, más alergénicos que existen. Y entonces se combina con el calor, el polvo, la polución y el polvo del Sahara, que viene a producir como una reimplantación y un rejuvenecimiento del planeta y tanto de la flora como de la fauna, la parte acuática. Lo único que cuando viene el sargazo, sobre todo en el sur del país, muchos de los peces mueren. O sea, hay una mortalidad de más de un 20% de peces que no debieran morirse. Y de partes submarinas que es imposible replantarla de nuevo. Entonces hay varias compañías que han intentado hacer eso, pero eso hay que comenzarlo en enero. Eso no es ahora. Hay que comenzar desde enero
con una planificación. Hay un grupo de estudiantes, un grupo de universidades. Yo creo que nosotros deberíamos comenzar en marzo o abril ya a pensar en el sargazo, para que cuando venga ahora no nos dañe el turismo. Porque entonces los turistas vienen a la playa Y no puede bañarse. y no se pueden bañar. Hay muchos turistas que no entran a la playa, pero les gusta pararse en la playa, tirarse una foto, entienden que van a venir a rejuvenecerse, a mejorar su salud y participar en la parte. En el norte, pues no hay sargazo. Entonces, pero hay menos hoteles. Pero los virus que se acompañan, que son de los más frecuentes, ahora mismo tenemos un brote de influenza B. Allá, pero el B como está pasando por arriba. Y luego están los rinovirus, enterovirus, que vienen siempre con una combinación respiratorio e intestinal. Pero está algunos brotecitos de COVID, muy poco, pero hay, y aparecen los otros como los metaneumonias, y tenemos ahora muchas bacterias como la Moracella catarrhalis, el hemófilo, que como la gente se vacunó también de neumococo, bajó el neumococo y pasaron por arriba la Moracella y el hemófilo, que son dos gérmenes que parecen virus, pero son bacterias y se tratan como bacterias. Es importante reseñar que ya tenemos aquí la vacuna del herpes zóster para los por encima del 50 años. Cuando lleguemos a 50, nosotros No la nos ponemos. Ya yo me la puse. Y tenemos también el de virus sincitial, los que tienen nietos. Es muy importante que se lo pongan, porque los nietos son los que le transmiten a los abuelos. Sí. Y hay abuelos que se mueren. Y el tema es que la mayoría de los médicos, pediatras, internistas, etcétera, y muchos neumólogos no tratan los virus. Y entonces van en cadena entre uno y otro. Entonces, un paciente oncológico, un paciente cardiovascular, un paciente con déficit inmunitario, una gente que no salga, porque la gente lo que hace es que no sale al sol, no camina, no hace ejercicio, no se alimenta correctamente. Entonces, es muy importante hoy en día que hablamos de los péptidos, que hablamos del NAD, que son los anti-aging, los curadores de muchas enfermedades y sobre todo los biológicos, que antes era muy caro, pero gracias a Dios el alto costo lo tiene y que gracias a Dios lo tenemos en el país. O sea que nosotros podemos tener una opción de un sinnúmero de enfermedades que se pueden prevenir y hasta curar. Doctor, hay algo que en la mañana afecta mucho, ahora para el verano, la primavera, la polinización, Sí. que es que no se ve, no se siente, pero cuando tú pasas por debajo de los árboles, sobre todo en las primeras horas de la mañana, causa una irritación nasal, con una congestión, incluso hasta pulmonar Sí. y de garganta. Eso es un punto negativo para lo que sería crear en un momento crítico a la persona, o sea, provocar una crisis de salud. Sí, fíjate tú que ahora casi el 90% de los pacientes que yo vi hoy fueron pacientes alérgicos, riníticos, conjuntivitis, faringitis, asma, sibilancia, o sea, propio de lo que sería la primavera. Sin embargo, con esta segunda polinización, que yo digo, el cambio de primavera para verano, como tú dices, se ve arriba de los carros. Tú ves que la gente lava los carros, sale y ve como un cambio de color de polvo, de diferente color. Y ahí está la polinización. La polinización es importante para que las flores vayan a los campos y las semillitas vayan a diferentes sitios y se repoble la parte de la floración, que es importante. Hay mucha gente que en las piscinas lo podemos ver. Y yo siempre digo, no hay que ponerle tanto cloro ni tanto algicida. Y es importante que la gente que va a las piscinas ahora que vienen los campamentos, tengan en cuenta que esa exageración
de algicida y de cloro que le ponen a las piscinas es drástica. Que la gente vaya con su fraquito para que lo mida. La mayoría de veces está por encima. Y cuando se combina, te va a reír, con el pipí, Sí. hace una combinación junto con las cremas que la gente se pone para el sol. protección del sol. Protección Sí. solar. Y voy a recordar esto que los dermatólogos siempre dicen, que eso se pierde a los 30, 40 minutos. Si tú te metes al agua, tienes que volverte a poner. Hay que ponérselo. Vamos a irnos a la primera pausa de publicidad para retornar con estos temas interesantes que vamos a tratar en la noche de hoy, o estamos tratando ya. Vamos arriba y regresamos. Es muy bueno para la primavera orientar a la gente. Bien, llegó la hora de brindar. Llegó la hora de brindar con nuestros invitados especiales, que es el doctor Sturla, que está con nosotros en la noche. Pero vamos a brindar con un sabroso jugo de manzana de Rica, donde está la calidad, donde se presenta un jugo con una inigualable calidad. Siempre se mantiene permanente, porque es bien confiable, tiene un sello de garantía que indica que es del grupo Rica, que siempre está preocupado por su gente, por sus clientes, por sus consumidores. Y por eso Rica permanece siempre presente en los mercados. Salud. a Salud. todos. Orlando, el COVID llegó para quedarse en la República Dominicana y en el mundo. Bueno, en la República Dominicana no. Nosotros prácticamente con el uso de las 2, 3, 4, 5, 6 vacunas que se puso, prácticamente erradicamos el COVID. Y los COVID que vienen son de esos países que nunca se vacunaron menos, se negaron a la vacuna y que además no le dieron tratamiento para el COVID. Entonces esos países, y hay ciertas ciudades que son reciclables. Y cuando la gente viene de esa ciudad, tú automáticamente sabes que va a venir con COVID. La influencia es más dura que el COVID, ahora mismo. Y hoy en día, lo que a mí me preocupa es que todavía hay médicos que siguen utilizando la bendita acitromicina para el COVID, cuando en el Lancet, en el 2020, en abril, publicaron que era lo que había ocasionado más muertes en el COVID. Y ya tenemos nosotros el favipiravir, el Paxlovid, y a los que les gustan, que han peleado durante tiempo, la ivermectina, que hoy en día se está utilizando para el cáncer. Medicamento barato. Se puede utilizar todavía, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ya cuando uno tiene favipiravir, pues mejor utilizar favipiravir. Pero hay gente que utiliza su ivermectina. De 327 neumólogos del país, solamente 6 en teoría usábamos ivermectina cuando no había favipiravir, porque es un virus estático, no un virucida. Y independientemente, era un medicamento barato y sin embargo, yo no tuve muerte. Yo tuve, de todos los pacientes que yo vi, no tuve muerte y utilizamos. Hay personas que se preguntan sobre la resequedad de la boca, a veces en hora de la madrugada, que se les seca de una manera, a veces como si se sintieran granitos. ¿La apnea del sueño tiene algo que ver con esa? Sí, fíjate tú, yo siempre le digo a los Oye, pacientes. entre otras cosas. Exacto. Yo siempre le digo a los pacientes, ustedes deben ir al odontólogo. El odontólogo es el especialista bucal. Y cuando tú tienes buena dentadura, no tienes enfermedades o tienes menos. Entonces, el reflujo, a veces el odontólogo dice, mira, usted tiene un cambio de la mucosa, cambio de la lengua. Hay muchísimas cosas que hacen reflujo. Y puede incluso producir cáncer, si es en uso frecuente. Cuando lo combinan con tabaco, o en el caso de los galleros, que chupan tabaco masticable con ron y rocean el gallo, combinan con otras cosas, cáncer de lengua, cáncer de tráquea, muy frecuentemente. Pero la apnea
es el 20-30% de la población y es el 80% de lo de sobrepeso. Pero eso no quiere decir que los flacos, los delgados, que tengan desviación de tabique, cambio de su cornete, modificación de las estructuras de vía aérea superior, no tengan apnea, y entonces eso puede desarrollar tanto en el flaco como en el gordo lo que se llama resequedad, trastornos esófago-bronquiales, incluso lo que se llama síndrome de Mendelssohn, donde la gente hace aspiración en la noche, donde la gente hace caries dentarias y sobre todo infarto, o sea, patología cardiovascular asociado al ronquido. Entonces hay muchísimo tratamiento, desde dentarios hasta el CPAP cuando lo amerita, o muchas veces hay pacientes que lo que tienen un problema tiroideo. Y entonces, por eso, el neumólogo, que es el especialista de la apnea del sueño, aunque otros compañeros entiendan la patología y se agreguen a ayudarnos, porque esto es multidisciplinario y ahí funciona desde el endocrinólogo, el gastroenterólogo, el otorrino, el cardiólogo, el internista y el intensivista. Es un caso muy importante porque muchas veces dice, a este paciente no hay que intubarlo, hay que ponerle un CPAP. Y ya los intensivistas, gracias a Dios, entendieron. Fíjate tú, la alarma, yo la hice en 1993, cuando yo era secretario de la sociedad, donde no habían intensivos. Habían unidades coronarias, pero no habían unidades respiratorias. Todavía, para 10 millones de personas, más los vecinos de al lado, más los 3 millones de los visitantes que tenemos, que son 23 millones en conjunto, que llenarían todos los hospitales, no hay suficientes unidades respiratorias y hay pocos médicos que trabajan en la unidad respiratoria, que la gente está equivocado. El intensivista es un médico importantísimo, pero la unidad no es del intensivista. La unidad es de un grupo de médicos, donde la unidad aprovecha esos consultantes para que sea una unidad más adecuada. Ningún médico es mejor que nadie. Y todos debemos comenzar a trabajar en conjunto. A veces la voz de alarma nos lo da el pediatra. El pediatra nos dice, este niño ha ido 100 veces a la consulta. Le hacemos tomografía de senos paranasales y de tórax y algunos estudios más, rinología, etcétera, o espirometría, y vemos que ese paciente necesita quitarse amígdalas adenoides, porque si no les daña todos los dientes, roncan, tienen un desarrollo escolar. Hay niños que no rinden en el colegio, o que están cansados, o que no quieren ir al deporte. A veces le dan un grupo de esteroides insaciablemente, y el paciente todo lo que hace es que sobrepeso, hipertensión, catarata, lesiones de diferentes tipos, piel, hirsutismo, en el caso de las niñas, que fíjate tú, una niña llena de vello, o un niño a los 8 años con un bigotón. Entonces yo creo que no debemos dilatar. Nosotros tenemos un país que cualquiera puede ir al médico. Todo el mundo tiene un amigo. No tiene que ir al hospital, centro privado, hasta al lado de su casa vive uno. Y es fácil orientar, porque los médicos aquí sabemos lo que son las demandas médicas. Tratamos de hacer la cosa correcta, pero sin embargo nunca le negamos el uso de un tratamiento o de una consulta virtual, personal. En la consulta, y a veces uno hace cosas hasta en los supermercados, no encuentra gente. Y en los bancos, salvo al urólogo. Al urólogo nadie le pregunta en el supermercado, ni en el banco tampoco. Tampoco, no se puede. Doctor, regularmente la gente empieza con una gripecita leve y como hay muchos medicamentos de publicidad, Sí. gripales, empiezan a utilizar medicamentos gripales comerciales y hay un descuido en lo que se piensa que es una gripecita, sobre todo para mayores de 60 años. Eso se va convirtiendo en una neumonía, una bronquitis y problemas pulmonares.
¿Cuáles son las recomendaciones que deben de dársele a un paciente que ya sería paciente cuando empieza a tener una gripecita que parece sencilla, sin embargo, termina con una situación complicada ya pulmonar? ¿Cuáles serían los reflejos o hasta qué tiempo tiene que esperar para visitar al neumólogo? Mira, la consulta mía ha sido de mucha prevención, de vacunas y de que la gente entienda que una llamada, un WhatsApp, va a prevenir muchas cosas. Pero hay gente que no tiene médico de cabecera. Y el médico de cabecera es el más cercano a usted. Todos los especialistas somos o pediatras o internistas con una subespecialidad, o cirujano o ginecólogo o cualquier otra especialidad de base. Pero todo el mundo puede orientar. Y hay muchísimas líneas. Hay líneas de teléfono, hay líneas de programa. Yo creo que es importante ahora mismo, una gente que tenga fiebre debe ir al médico. Porque ahora es muy frecuente la influenza y los otros virus. Y si usted deja caminar y usted le tocó el número 1000, usted va a tener pericarditis, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, neuropatía. Y es mejor que no haya ninguno. Yo siempre digo que no haya ninguno. Pero la gente comienza en la farmacia. Nosotros hace años hemos hecho varios estudios de cuánto la gente gasta yendo a la farmacia. Gasta más que una sola consulta. Entonces, la gente hoy en día se mete en el teléfono, en Google, ChatGPT, etcétera, etcétera, y dice, déjame ver que yo tengo esto, y más o menos tiene una idea. Y de ahí se va al médico, ¿qué? Porque este no es un país como otro país que si tú quieres ir al médico no puedes ir. Tú vas a Estados Unidos o a Europa y tienes que ir a tu médico de cabecera. Tú no puedes ir al médico, aunque tú pagues la consulta. A un especialista. No puedes ir a un especialista. La medicina de nosotros, de República Dominicana, es la medicina de menos muertes por consulta. Fíjate tú, aquí salen muchísimas muertes de gente que va al hospital y se muere. Pero la gente que va a la consulta no es frecuente que se muera. Y yo le recomiendo a la gente, no abarrote la emergencia, porque así hacemos las epidemias. Vaya a su médico de cabecera, vaya a su médico virtual, al que tú quieras, pero no abarrote la emergencia. La gente se paran 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 pacientes en una emergencia por un dolor de muela, un dolorcito de cabeza. Ah, que yo creo que la presión está alta, que yo creo que tengo tanto. Y no le diga al médico qué es lo que usted cree que tiene. Dígale lo que usted se siente. Porque ahora hay un código que si usted fue por dolor de cabeza, el médico lo atiende por dolor de cabeza. Si usted le duele la rodilla, es por la rodilla. Los seguros no cubren. Si usted fue por la rodilla, dice que tiene gripe. Dígale al médico, mire, yo me siento esto, aunque menosprecie. Porque usted puede tener un dolor de garganta, un dolor de rodilla, una sensación febril y una pequeña uretritis. Usted dice, voy a tener que ir a 6 médicos, al urólogo, al ortopeda. Pero eso puede ser lo que se llama un síndrome famoso, donde es por una bacteria como la clamidia que viene del agua. Así es. Vamos a la pausa para continuar con más de este tema. Vamos arriba. Vamos a la pausa. Bien, ya de regreso en la mesa aquí de las conversaciones, de las orientaciones, cuando estamos llevando en la noche de hoy. Adelante, doctor Alcácer, con su palabra. Gracias. Orlando, tú hablabas hace un momentito antes de la pausa de todas las cosas que debe hacer un paciente para poder mantener una salud estable. Visitar al médico, consultar, llamar. Pero yo considero que quizá el paciente debe entender que hay muchas cosas tan importantes como consultar al médico. Normalmente cuando un paciente va a tu consulta,
a decirte que se siente X o cual sintomatología. ¿Cuáles son los estudios más frecuentes que tú consideras que debe hacérsele a ese paciente que viene con ese asunto de pulmonar, vamos a decir, gripal, algún proceso viral? Ustedes tienen Un parámetro. Exacto, un parámetro de los análisis y estudios más importantes que debe hacerle al paciente. Mira, como tú sabes, porque tú eres médico, Sí, por aquí. eso es importante reseñarlo. Yo creo que no hay nada como dedicarle tiempo a un paciente. Que se ha perdido. Eso se ha perdido y se perderá a través del tiempo, porque todo es muy tecnológico. Yo tuve un paciente que tuve que decirle a 7 especialistas que era alérgico a aspirina y que no podía tomar anticoagulante porque tenía un trastorno hematológico. Y si yo no lo hubiera dicho a los 7, todos venían a ponerle el mismo medicamento. Yo decía que la gente no escucha, no lee. La gente, si está en una computadora, en una consulta, no te está escuchando. Yo no sé si usted observa que yo meto toda la computadora, pero yo escribo un papelito, un récord, y después me siento tranquilo. Yo creo que eso se llama la silla de Marañón. Justamente el hospital donde yo me formé en España de Gregorio Marañón de Madrid. Se llamaba así porque Marañón decía que el 90% del diagnóstico y el tratamiento estaba ahí, hablando. El resto, como tú decías, tiene unos parámetros donde uno lo puede buscar por internet, uno tiene muchísimos programas que te pueden dar el diagnóstico. La inteligencia artificial es un paso importantísimo, pero los humanos somos los que rellenamos la inteligencia artificial y ella se nutre del internet y un sinnúmero de cosas. Pero, por ejemplo, todos los pacientes respiratorios tienen que hacerse una tomografía de senos paranasales y una tomografía de tórax, que no tiene que ser con contraste, porque el contraste ha matado a mucha gente, Sí. ha dañado muchos riñones, ha lesionado muchos pacientes y ha traído muchas consecuencias, incluyendo ingresos y muertes. Entonces, es una placa sencilla que usted no tiene que repetirla. Ya usted sabe desde aquí hasta que usted tiene hasta los riñones, aunque es de tórax y de seno paranasales. Los seguros dirán, no, todo el mundo no. Si usted va al neumólogo, usted tiene que hacer esas 2 placas. Ahora, uno no tiene que hacerle una, como dicen la gente, una retaligia y un grupo de exámenes a lo loco. No, por eso es importante escuchar al paciente y ver lo que uno puede ayudar. Y yo creo que es importante no ponerle más, pero que no te falte. Y hoy en día, cualquiera se puede hacer un examen. Cualquiera. Ahora, yo sí me gustaría el programa enfatizar en que la gente de escasos recursos, que es un 80% de la población, que va a los hospitales y a los diferentes centros y subcentros, eso de que levantarse a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, para coger un ticket en un hospital, cuando ya existe, todo el mundo tiene un celular y tiene un WhatsApp. Ya eso debiera ser por WhatsApp. Todas las citas del mundo entero debieran ser por ahí. Una cosa es que sea por turno, pero la cita, a mí me da pena cuando yo oigo a una gente que tengo que levantarme a las 3 para estar en el hospital a las 4, para cuando abran a las 7 o a las 8. Entonces, ¿por cómo una gente va a estar 4 horas exponiéndose, una gente enferma, exponiéndose a una parte de agresión? Yo creo que la delincuencia tiene una base en esa parte de la medicina. Y yo creo que los secretarios de salud, que son los jefes, no el gobierno, los secretarios de salud y el grupo deben agilizar eso. Igual que la licencia, que ya fíjate cómo uno saca la licencia, cómo uno saca la cédula. Yo creo que los hospitales ya tenemos que comenzar a hacer eso. Y luego los médicos y las enfermeras y los camilleros y todo el personal de un hospital tiene que tener humanidad. La gente ha perdido la humanidad. La gente, ayer veo yo un señor de un motor que choca un carro, se lo lleva y nadie se para.
Sí, sí, te El estaban carro grabando. que lo dio da la vuelta y lo viene. Yo me paro. Probablemente me diría un abogado, no te pares que te pegaste el rebú. Y el muchacho me dice, doctor, ¿cómo está usted? Me dio un carro, pero gracias a Dios que le fue al canasto. Y yo me paré, tú estás bien, tú te sientes bien. Y el carro, lo que pasa es que se fue, era en calle de una vía, dio la vuelta, vino, se paró, muy atento. Mira, no me preocupes, yo me lo llevo. Agarró, lo montó en el carro, montó el motor y se lo llevó. Y lo llevó a una clínica privada. Después el muchacho me dijo, mira, me indicaron estos medicamentos. Porque yo no sabía que era un delivery que iba a mi ¿Qué casa. conocido? Y yo le digo, sí, cómo no. Ven, y le conseguí medicamentos. Y me dijo, ¿y qué hiciste la ley? No, ese señor se portó muy bien conmigo. Yo dije que yo fui que tuve la culpa. Yo vine en vía contraria. El carro de él no le pasó nada. Por el motor se me fue el canasto. Pero estoy vivo. Y él se paró con mucha decencia. Yo creo que eso tiene que ser, porque si tú te paras en un sitio que hayan 15 motores, probablemente al del carro lo hubieran matado. Sí. Y a mí también. Sí. Entonces yo creo que eso es una parte de humanidad que tiene que ver con salud. ¿Por qué? Porque fíjate tú, en 1973, 74, no, perdón, en 1979, 80, junto con un grupo de amigos míos, hicimos estudios de epidemiología. Increíblemente, los accidentes de tránsito, todavía hoy en día, son los que le quitan la cotización a cualquier hospital. Porque ortopeda, clavo, intensivo, cirugía, tratamiento quimio, de medicina, el internista, si es un niño, el pediatra, o sea, mueve el hospital entero, es un gasto innecesario. Entonces yo creo que hay que sentarse suavemente a mejorar esa gente que van en vía contraria. Hay que mejorar el tránsito. Hay que mejorar eso. Si nosotros mejoramos eso, vamos a tener menos lesiones. La gente se para en verde, en rojo, en vía contraria. Y paran entonces a uno porque quizás yo le esté dando al radio, tenga la luz. Ah, usted tenía el celular encendido. Y yo no le he puesto, y digo, pero el celular mío no está aquí. El celular mío, mira, está clavado ahí. Está pegado. Yo no le he puesto la mano. Y sin embargo, al del motor que va al revés, que causa el 80% del accidente, y a veces lo hacen a profeso para asaltarte o tener una componenda con alguien de la policía o alguien de tránsito, y después tú eres el culpable. Entonces yo creo que eso es importante. Ya está los Se carros, llama estamos salud viendo al revés aquí. mental, Sí. física. Y luego está los carros viejos. Ese 325% que tiene la aduana de impuestos por los carros, eso hay que bajarlo un 10. Hay que bajarlo un 5. Hay que bajarlo un 10. No un 300. ¿Cómo va a ser que un carro en Estados Unidos cueste $5,000, aquí cueste 50,000? O un carro que cueste 28, aquí cueste 125. La parte de medio ambiente, que es una parte de salud territorial, de ambiente, no va a desaparecer, porque nosotros tenemos, como tú decías, junto con el Sahara y toda la cosa, la polución. Fíjate que los otros días murieron alguien por monóxido de carbono. Sí, ahí metí. Y yo dije, pero tenía el carro adentro. Dejó la estufa puesta. Ahí surge otra pregunta. ¿Eh? Si el aire acondicionado produce monóxido de carbono. Entonces, el aire acondicionado tiene muchos componentes parecidos al monóxido, como el freón. Y el freón, yo me reía porque va un técnico a mi casa, que yo le pago para La que vaya Iguala. continuamente a una La iguala. iguala, y la rejilla tenía un borde que ellos ensuciaron, pero era de adentro que ellos habían limpiado. Y él no podía limpiar eso porque él se iba a ensuciar la mano. Yo me reí. Yo me paré, y lo limpié y esperé que viniera la siguiente. Y él dijo, oh, ¿y quién limpió eso? Digo, no, un astronauta que vino y se paró aquí. Lo que te quiero decir, la gente tiene que poner un granito de arena. La suerte es que nosotros los médicos no somos acomplejados. Nosotros somos camilleros, somos enfermeros, somos empujadores. Si hay que mover Especialista. de todo, nosotros hacemos en el hospital de todo. Y cuando uno llega a un hospital,
como me pasó a mí en Estados Unidos y en España, yo agarré y hice de todo lo que yo hacía y me dijeron, no, espérate, aquí hay un técnico, hay uno que yo qué, hay uno que tú te paras y pones las órdenes. Y yo, pero mira, aquí cualquiera trabaja aquí, porque la gente tiene cada uno un movimiento. Orlando, ¿cuál es la dolencia con el cambio de estación? Porque ya estamos entre primavera y verano, que le llega más a la consulta a ustedes, los médicos especialistas. A los neumólogos, un 30% las enfermedades virales. La neumonía hay, pero quizás llegan a la emergencia, en ingreso, y aunque llegan a la consulta y nosotros el 90% la manejamos ambulatorias, a menos que el paciente no tolere, yo sigo pensando que todavía la rinitis, la conjuntivitis, la sinusitis, el asma y el dolor de tórax, que puede ser de muchísimas orígenes, son de la causa más frecuente. La tuberculosis, prácticamente hay muy pocos pacientes de tuberculosis. Creo que hay registrados entre 3.000 y 5.000 pacientes de tuberculosis. El tabaquismo, ¿cómo incide en los pulmones, flebitis y todo lo que da el tabaquismo? Y cómo tú puedes detectar un paciente con tos, la tos del fumador, el problema que trae, todas las consecuencias. Vamos a hablar de eso. Muy fácil. Se hace una tomografía de tórax, se puede hacer una prueba de función respiratoria. En este caso, los neumólogos tenemos todo un espirómetro. Hay otros estudios más que se pueden hacer. Hay otros que son de sangre, pero resulta que el tabaco es la primera causa de muerte del 2000. ¿En República Dominicana? En el mundo entero. En el mundo entero. Por eso la ley de tabaco entró en 1993 y muchos países no la aceptaron. Y todavía la ley Marco, creo que el año pasado fue que la aceptaron. Todavía el país de nosotros, los impuestos los reciben más del tabaco que de los médicos. Sí. Pero en los países industrializados y certificados gastan más dinero en salud, por eso ellos le dan importancia al tabaco y le ponen todo en la cajita. El tabaco produce enfermedad donde quiera. El puro es el más social, probablemente el que menos cosas tiene, porque la gente no debería fumar tanto, pero ya la gente fuma 1, 2 y 3 puros, que son 60 cigarrillos al día. Si tú te fumas 20, uno, son 20 cigarrillos. En el caso de los vapes, vamos a hablar de los vapers. Es verdad, nos están agregando enfermedades más rápido, enfermedades respiratorias más rápidas que el tabaco. Lo que hace el tabaco, que daña todo, estos tienen alguna patología que en proceso de 3, 4, 5 años ya tienen una lesión pulmonar, ya tienen un neumotórax, tienen una ruptura del pulmón, de las bulas, ¿verdad? Y hacen lo que llama neumonía lipoidea, que son terribles, y hay mucha gente que se muere. Recuérdate que en 2019 se murieron 1.943 pacientes de enfermedades asociadas al tabaco electrónico. Aquí el problema es que también está el hachís, la marihuana, la heroína en el electrónico. Vamos a subir para continuar con ese tema, porque es un tema interesante para muchos de los que nuestros amigos nos siguen, y sobre todo esos consejos que está dando el doctor Orlando Sturla. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya entrando en la última pausa del programa, en el último bloque, estamos con el doctor Orlando Sturla dando estos consejos, porque son consejos realmente de enfermedades pulmonares y sobre todo en estos cambios de temperatura que se producen, sobre todo, mucho mayor situación de enfermedades respiratorias. Doctor, el vapor, que muchas personas lo utilizan creyendo que hace menos daño que el cigarrillo normal, y lo utilizan incluso hasta en situaciones cerradas y públicas. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo primero es que te voy a hacer una reseña. 1950 comienzan los electrónicos y estaba para uso de heroína, hachís y marihuana. ¿No? Y después lo agregaron para tabaco. En el 70 lo intentaron utilizar
para tratamiento antitabaco. ¿Está viendo? El 70. En 1993, nosotros introducimos la ley 4811 de antitabaco, de humos, no de cigarrillo, de humos, que puede hacer de vape, de electrónico, que ya existían, de puros, de juca, cualquier cosa que tenga humo, quiere decir que dentro de un local, Tú no lo puedes. a menos que pongan solo para fumadores, no debieran estar. Y la gente obvian eso. Y es demandable. De hecho, lamentablemente una vez cerramos un restaurante, porque habíamos 27 neumólogos y había una gente fumando en el espacio. Y llamaron a la policía, cerraron el restaurante, a pesar de la advertencia. Todo el mundo se fue sin pagar, cerraron el restaurante, le pusieron una multa al que estaba fumando, o a los que estaban fumando, que eran dos, y al dueño. O sea, lo que te quiero decir, que no debe existir. Y molesta. Y lamentablemente es más adictivo. La gente no puede soltar. Es peor que el cigarrillo, es peor que el puro. Es adictivo mental, porque esto es un hábito tóxico. Hábito tóxico. Que la gente cree que si lo puede dar suelto, yo le digo a la gente, préstame el aparato. La gente se pone nerviosa. Hay muchísimos tratamientos antitabaco que se pueden hacer. Y hoy en día ya está aprobado, ya de hace 3 años, un tratamiento nuevo, específicamente para los electrónicos. Donde la gente, porque esto es un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento psicológico, Sí. y un tratamiento con o los neumólogos o su médico de cabecera. Porque nosotros tenemos que ayudar psicológicamente. Y es importante porque eso va a dañar la población juvenil. Entre la computadora y lo electrónico, los jóvenes se ponen ansiosos, necios, maleducados, inconformes con su vida. Intentan incluso suicidarse porque se hacen aditivos, se hacen un enfermo mental. Y hay gente que tiene 3, 4, 5, 6, 7 medicamentos. Y si usted tiene genéticamente o familiarmente un antecedente, usted va a tener grandes problemas. Es una pena. Queremos ayudarlo a todos, pero deben entender que usted que fuma, no importa lo que usted fuma, usted es un enfermo. Y debe entender que tiene un hábito tóxico que su familia y usted se hace daño todos los días. Bien. Orlando, hay personas en 30 segundos que no saben que sufrieron del COVID. ¿Cómo el neumólogo diagnostica con el tiempo que usted sufrió de COVID? Bueno, si dejó rastros radiológicos, fenómeno, lamentablemente el que se puso vacuna te puede hacer muchísimos exámenes y va a salir positivo, como la vacuna. O sea, si tú te pones una vacuna, debe ser positivo. Pero de verdad, si tú tienes un buen índice cardiopulmonar, una enfermedad, una patología, no patología en el tórax, y los laboratorios tuyos no son pertinentes asociados al COVID, porque hay muchos virus que hacen más o menos similares, se sabe perfectamente. Así es, doctor, muchísimas gracias por su participación con nosotros aquí. Este es su programa de los amigos y usted es uno de ellos con nosotros. Gracias por su participación y le agradecemos todas esas informaciones valiosas. A ustedes solo resta decirles, pásenla bien, hasta mañana. Buenas noches. Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos.